Queridos amigos, un gran saludo a todos ustedes, los que me siguen por las redes sociales y los que me han pedido que haga este análisis, colegas de la Universidad Gabriel René Moreno, estudiantes. Yo en realidad soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas en el área de Ciencia Política y hemos preparado este pequeño análisis que nos podrá servir para algunas tomas de decisiones quizás de algunos que tienen esa responsabilidad. La he denominado posibles escenarios políticos después del COVID-19, un poquito pensando en los escenarios políticos globales y nacionales, ¿no es cierto?, que se van a presentar después de esta crisis. Y quiero empezar diciendo que el problema de la pandemia del COVID-19 se ha convertido para el mundo y en especial para nuestros países en un factor de crisis que no solamente se manifiesta en los problemas estructurales sanitarios que hemos podido observar, sino también en las consecuencias económicas a efecto de este paro en seco de la economía a nivel global. Ha puesto al descubierto esta realidad, ¿no es cierto?, las debilidades del sistema político, que en un esfuerzo sobrehumano han tenido que hacer malabares muchos países para poder enfrentar algo que no se esperaba que llegue, sobre todo en lo que se refiere a problemas sanitarios. Son problemas estructurales para muchos países de América Latina, para nuestro país en especial, que hemos estado básicamente bajo una cultura política de la prebenda, bajo una cultura política del clientelismo, y que esta particularidad prácticamente se reproduce en muchos países de América Latina. El gran desafío entonces será cómo enfrentar, por un lado, la crisis sanitaria y por otro lado, la crisis económica. Y lo que en definitiva agrava todo el escenario político es el resultado de una cadena de la crisis sanitaria, la crisis económica, que va a terminar necesariamente en tensiones de carácter social, de carácter política, que a todos nos preocupa. Mucho se ha especulado sobre el origen de la pandemia. Inclusive hay comunidades en las redes sociales que se niegan a aceptar el fenómeno como una verdadera pandemia y argumentan que es una farsa urgida desde alguna potencia y a esa potencia, entre comillas, le ponen nombre y apellido, que se llama China, para generar un ambiente de temor en el mundo y que la misma pueda desencadenar en una verdadera crisis global que permita un reacomodo de las potencias hegemónicas y proyecte un nuevo orden mundial. Cualquiera sea el origen, si es o no pandemia, lo cierto es que se ha desatado a nivel global un efecto de terror que muchos gobiernos del mundo no están sabiendo administrar y controlar. En muchos casos, como lo es el caso de nuestro país, la ausencia de condiciones institucionales y sobre todo económicas para hacer frente a esta crisis sanitaria ha generado respuestas que están más en el orden de la responsabilidad ciudadana que del Estado, la cuarentena. Las preguntas que muchos académicos nos hacemos y una parte importante de la comunidad científica nacional e internacional son: ¿hasta cuándo será posible mantenernos en cuarentena? ¿Cuáles serán los efectos económicos y políticos para nuestro país? ¿Qué acciones se deben tomar o deben tomar los estados para afrontar esta crisis? No hay una sola respuesta. Es más, todas las respuestas son especulaciones que habrá que analizar y ver cuál de ellas responden mejor para ser aplicadas en nuestras realidades particulares. Esta conferencia,
esta charla, yo diría más que conferencia, precisamente trata también en el plano de la especulación teórica de dar a conocer algunas posibles respuestas sin que ellas necesariamente sean tomadas como solución a los problemas que se van a dar. Simplemente espero que se tomen como referencias, que sirvan para informarnos de manera un poco más seria y en el plano académico acerca de las posibles consecuencias y probables soluciones que se vienen discutiendo para enfrentar el proceso de la poscrisis. Nosotros en ciencia política siempre nos gusta hacer análisis comparado y un poquito hemos tratado de recurrir a la vivencia histórica de lo que significó una pandemia similar a la que estamos viviendo hoy en el siglo XX, que fue la denominada gripe española. La denominada gripe española se dio en 1918. Las consecuencias de esta pandemia a nivel global alcanzaron a casi todos los países de los 5 continentes y se cobró aproximadamente 50 millones de vidas humanas. Estos datos de los boletines de información histórica que tiene la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la Fundación Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, el control de la gripe española demoró 2 años. Bueno, ustedes dirán, ahora las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia son cada vez más rápidos, pero ya hemos escuchado a algunos expertos epidemiólogos que el descubrimiento de la vacuna con la prueba si es o no efectiva podría demorar hasta octubre, noviembre de este año. Y en la fase de producción de la vacuna podría demorar para cubrir las necesidades del mundo hasta 4 o 5 meses. Entonces, lo mínimo que podríamos esperar es que el tratamiento y la vacuna pudieran estar disponibles en el mundo en un tiempo de 1 año o un poco más. En ese sentido, hay que pensar que los efectos de esta crisis del COVID-19 no solamente se van a acabar una vez suspendida la cuarentena, y habrá que ver en qué condiciones se suspende la cuarentena, sino qué otras medidas preventivas vamos a tomar ya para tratar de encontrar una respuesta que permita a las economías empezar a moverse después de casi 3 meses que van a estar inmovilizadas. Si bien no existen datos confiables sobre los efectos económicos que causó la gripe, ¿ya?, a pesar que duró 2 años en pasar el proceso infeccioso, ¿ya?, la enfermedad continuó circulando como virus estacional durante 38 años. O sea que el virus no se va del todo. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Y el impacto obviamente fue importante. Claro, como les decía, no hay datos ciertos con relación a cuánto fue ese impacto, porque había otro proceso del cual el mundo estaba saliendo, la Primera Guerra Mundial. Y entre los efectos de la Primera Guerra Mundial, que en una Europa que estaba en pleno proceso de tratar de levantar y reconstituir la institucionalidad en sus estados, la economía en sus estados, un Estados Unidos que había intervenido finalmente en esa guerra y que en definitiva se estaban sanando los efectos, viene la gripe española y profundiza esa crisis. Esto puede ser parte de la explicación de lo que se denominó en aquel momento la Gran Depresión, ¿no? La depresión del 29-30, que prácticamente duró como 5 años,
pero no se resolvió del todo y finalmente generó un otro efecto que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, Otros autores señalan que las consecuencias de los costos de esta pandemia obviamente se manifestó en una serie de experiencias que se fueron adoptando y se fueron tomando y que en definitiva han sido orientadoras en muchos casos para poder enfrentar otro tipo de pandemias que ha venido teniendo el mundo, como ser la influenza, como ser el dengue, como ser, bueno, no me recuerdo todas las que han habido, pero esas son las que más en nuestros países han afectado, ¿no? Eh, ¿Qué otros virus? En nuestro país hemos venido sufriendo muchas de estas enfermedades virales. El dengue y la influenza han sido críticas. En Bolivia el dengue ha causado el año 2019 29 muertos y hoy se reporta, de acuerdo a los datos que hemos investigado, aproximadamente 47.754 casos de infectados en este periodo que ha habido 2019-2020. En el caso de la influenza, entre abril y junio del 2018, en Bolivia se registraron 29 muertes y entre los años 2018 y 2019 se registraron más de 1 millón de infectados con esta enfermedad. Estos datos del diario Página 7. Como ven, hay enfermedades que se están que se pueden denominar pandémicas en Bolivia y que además del coronavirus hoy nuestras autoridades sanitarias tienen el desafío de enfrentarlas. Sin embargo, ninguna de estas enfermedades virales ha causado tanto temor como la pandemia esta que estamos viviendo, la del coronavirus. Ello a consecuencia de que, si bien estas pandemias ya son parte de nuestro diario vivir, ya hay tratamientos que se han logrado desarrollar para los pacientes que puedan tener influenza, que puedan tener dengue, ¿ya? Y hay vacunas también que hoy están a disposición en los distintos centros sanitarios. Sin embargo, el coronavirus todavía no tiene ni un tratamiento específico ni una vacuna, lo que nos genera miedo a todos, nos genera miedo a todos. Bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta crisis pandémica? Vamos primero a la parte económica. Aclaro, yo no soy economista, tampoco soy un ignorante en el tema, pero no soy un experto. Pero vamos a tomar algunos indicadores que nos sirven para el análisis político. Los efectos de la pandemia en la economía global. Incertidumbre, yo diría que es el mejor concepto para definir la situación actual. Incertidumbre sobre el desarrollo y la evolución de la crisis en los distintos países del mundo y la región. Sobre todo la velocidad y profundidad con la que afectará a los distintos sectores de cada economía en particular. Incertidumbre también respecto a cuáles son las principales vulnerabilidades que presenta la región y nuestro país, de cómo se van a priorizar las respuestas en un contexto de grandes restricciones en materia económica. Entre las medidas preventivas que se han tomado en la mayoría de los países ante la ausencia de un tratamiento comprobado y ante la decisión de actuar con rapidez para evitar el contagio comunitario que se denomina, ha estado el aislamiento social o la denominada cuarentena. De acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud,
al menos en el mundo están en cuarentena 1.500 millones de ciudadanos. O sea, casi todo el mundo está paralizado. Obviamente, esto ha parado en seco las actividades productivas del mundo y vamos a sufrir una contracción de la productividad, a nivel global. No va a ser una contracción en nuestra economía o en las economías latinoamericanas, va a ser una contracción en el mundo. El virus ha levantado fronteras, ha hundido mercados en un mundo que funcionaba prácticamente eh, en el marco de la globalización. Las instituciones internacionales no han tenido, lamentablemente, la capacidad de responder y de alertar, sobre todo de manera oportuna, sobre la existencia del virus y ahora sobre los tratamientos para curar el virus. Los ministros de Economía del G7 se han reunido hace 10 días. Hasta ahora logran definir una estrategia que pueda resolver absolutamente nada. El grupo denominado G20, bajo presidencia saudí, está igual de inoperante. La Organización Mundial de la Salud está permanentemente informando de los efectos del virus, pero tampoco nos muestra con certeza si estamos a punto o no estamos a punto de encontrar un tratamiento o para cuándo va a estar lista la posibilidad de disponer de una vacuna. Hay muchas universidades que están trabajando en este tema, laboratorios internacionales que están trabajando en este tema, pero ninguno hasta ahora nos da la certeza de una respuesta. La emergencia sanitaria ha agravado la relación entre China y Estados Unidos. Muy castigada ya por la pugna comercial entre estos países. La economía ha sido muy castigada por la pugna comercial que han tenido estos dos países. Y entre Rusia y Arabia Saudita también ha surgido una pugna, una tensión con relación al precio del petróleo. La Unión Europea también ha entrado en un proceso de tensión donde todavía no se ha logrado definir qué tipo de ayuda se va a entregar a los países, qué países van a recibir esa ayuda y cuál va a ser el alcance de la ayuda económica para estabilizar la economía de los países europeos. Hay datos. La Unión Europea, por ejemplo, ha tenido problemas inclusive para dar recursos y que esos recursos puedan servir para comprar o fabricar mascarillas y que puedan estas mascarillas ser utilizadas por los países de la Unión Europea. Entonces, ahora la gran discusión es si se va a poder abrir líneas de crédito para un proceso de recomposición económica y reactivación productiva. Las caídas de las economías europeas o de la eurozona que se denomina, se estiman que van a ser muy fuertes. Algunos indicadores, por ejemplo, el periódico La Vanguardia, un periódico español que yo estoy siempre siguiendo, ya habla de una caída por encima del 10% del Producto Interno Bruto. Muchos países están tratando de diseñar medidas que les permitan abandonar lo antes posible esta cuarentena para entrar en un proceso de reactivación productiva. Y ahí entra otro gran dilema, una gran paradoja. O nos morimos
de hambre, ¿no? O matamos la economía, o nos morimos, perdón, de infección del coronavirus. Eh, Son las grandes paradojas en las cuales hoy se encuentran muchos gobiernos del mundo. Entonces ahí habrá que buscar el punto intermedio, ¿no es cierto?, que nos permita avanzar hacia un levantamiento progresivo de la cuarentena, reactivando de a poco la productividad económica y eh, mantener ciertos cuidados todavía, ciertos segmentos poblacionales dentro de este aislamiento social para evitar la propagación y un nuevo rebrote o una segunda oleada, como le llaman, de este coronavirus. Los países de América Latina y entre ellos el nuestro no quedará fuera de este o no queda fuera de este debate. Se estima que una de las economías más fuertes a nivel global, como lo es China, va a caer por debajo del 0% en su crecimiento. Los Estados Unidos se estancarán por debajo del 1%. La Unión Europea se estima que va a tener un crecimiento por debajo del 0%, o sea, va a decrecer. Son economías que van a decrecer. Esto implica una fuerte contracción tanto de la oferta, porque son países que producen para el mundo, como de la demanda. Son países que nos compran muchos productos. Nuestro mercado principal hoy por hoy se había convertido en China. China es nuestro principal acreedor y también es uno de nuestros principales mercados, si no el principal mercado. Todos los precios de los commodities se han caído. Bolivia exporta básicamente productos primarios, commodities. Se ha caído el precio de los minerales, se ha caído el precio de muchos alimentos y más aún el tipo de exportación que tenemos nosotros, que son alimentos o semillas no manufacturadas, ¿no? O sea, con un poco valor agregado. Creo que lo máximo que tenemos en el sector agroindustrial es la producción de aceite y la producción de torta de soya y harina de girasol. Creo que es el máximo valor agregado que estamos dando a productos de exportación. Bueno, se han caído los precios de la soya, del sorgo, se han caído los precios de los minerales, de la plata, del oro, del wolfram, del estaño. Entonces, esto implica que como consecuencia de esta contracción de la demanda, ¿ya?, en los principales países que importan estos productos, vamos a tener que afrontar también un fuerte impacto en nuestras exportaciones, tanto en volumen de exportación como en ingresos de lo que vamos a exportar por la caída de los precios. Un indicador importante es el petróleo, que ha llegado a su caída histórica más grande. El petróleo hace una semana o un poquito más se ha cotizado en el mercado norteamericano lo que se llama el WTI, el West Texas Intermediated, a menos $37.63. Es decir, estaban sobreestocados, estaban con problemas de almacenamiento ya. Y por lo tanto, si te podían pagar para que te lleves el barril del petróleo, te estaban pagando $37 para que te lo lleves. En el caso del Brent, que es la cotización que se usa en el mercado europeo, ya es un precio que viene teniendo una caída sostenida. El último dato que manejamos es que en el mes de marzo se estaba cotizando el Brent en $51 a finales de febrero, principios de marzo, y a finales de marzo ya tenía una caída a $28, o sea, casi la mitad. Y ese precio tengo entendido que los últimos días no lo he consultado, los últimos días ha caído un poco más. La OPEP tiene su propia cotización y la OPEP también
ha tenido una caída importante de $23 que se estaba cotizando en el mes de febrero, se ha caído a finales de marzo a $15 y se espera que hasta finales de abril pueda estar por debajo de este precio. Entonces, lo que les presento son apenas algunas cifras estimadas por las comunidades científicas a nivel global. La crisis económica va a afectar a la vida y a la prosperidad de todos, con una caída en el bienestar, en las condiciones de vida de las sociedades. Las sociedades y las economías van a salir más empobrecidas y los estados con endeudamientos inevitables, pero de un grado muy parecido en el caso seguramente de nuestros países de América Latina a lo que significó el problema de la deuda externa de la década del 70 y de los 80. Esta situación puede acelerar el descenso de clases medias y trabajadores en cuanto a ingreso, o sea, la caída del ingreso. Por lo tanto, si bien nosotros durante los últimos años, a consecuencia del boom de nuestra economía, a consecuencia de la dinamización del comercio informal, si queremos llamarlo así, ¿no? Del mercado por cuenta propia, logramos eh, elevar a un porcentaje importante, se estima que entre el 35% más o menos de nuestra población pudo subir de la extrema pobreza a pobreza y de la pobreza a clases medias. Bueno, este ascenso social puede verse afectado y podemos volver a niveles preocupantes de principios de la década del 2000. Lo que entonces habrá que ver de qué manera esta situación los gobiernos empiezan a pensar en medidas, no digo estructurales, yo digo medidas de emergencia, porque lamentablemente las medidas estructurales en el caso de nuestro país van a ser un poco complejo tomarlas debido a que mientras no tengamos un gobierno legítimamente y democráticamente elegido y no estemos en un gobierno de transición como nos encontramos ahora, pues va a ser muy difícil exigirles políticas estructurales. Será responsabilidad del gobierno que viene. Bien, estos efectos también económicos se van a sentir en Bolivia. Nuestra economía básicamente se sostiene por la inversión pública, por las exportaciones de productos agroindustriales y por las exportaciones de gas al Brasil y la Argentina. En esta realidad, el banco ha estimado que el crecimiento del Producto Interno Bruto para Bolivia, dada esta contracción de la demanda global, puede caerse o se va a caer a menos el 3.4%, de acuerdo a informes de el Banco Mundial publicados en página 7. Con esta caída probablemente vamos a tener ese aumento de pobreza y de desigualdad que estaba yo mencionando hace un momento. En cuanto al mercado interno, apenas el 20% de la población vive de la economía formal. Es decir, que puede tener más o menos garantizada su fuente de trabajo siempre y cuando no se empiecen a cerrar empresas, siempre y cuando el gobierno o los gobiernos, el Estado, mantenga su capacidad de gasto, que lo veo difícil también, mantenga su capacidad de gasto para mantener ciertos proyectos de inversión pública funcionando y que puedan sostener a ciertos sectores de la población empleados, ¿no? El otro 80% sobrevive en la economía informal del comercio o del trabajo por cuenta propia, lo que significa que el sector será este 80%, fíjense que no es
un número que, que no debe dejar de preocuparnos, ¿no? Va a ser el sector más golpeado. Cuando nos referimos al sector formal de la economía, hay que analizar primeramente el sector privado, ¿no? Que es el que a través de sus impuestos sostiene una parte importante del Estado. Si el sector privado que aporta al PIB, el sector más importante es el sector agroindustrial o agropecuario, eh, si dichos sectores, el agropecuario, agroindustrial, servicios financieros, sectores de la construcción, que son los sectores más fuertes de la economía, eh, no, se, no se logran estabilizar y sostener después de esta crisis, nos las vamos a ver en graves aprietos. Porque estos son los sectores que pueden verse afectados por esta crisis del COVID-19. En ese sentido, al tener el Estado ser su fuente principal de ingreso, los impuestos, también se va a ver afectada la caída en la actividad económica eh, generada por el sector público. Porque con los impuestos es que se hace inversión pública. Hay dos fuentes de donde se hace inversión pública. La fuente de recaudación impositiva, que es una, y por otra, los préstamos, los dineros que vienen de préstamos para grandes proyectos o dineros que vienen de la cooperación en proyectos específicos, ¿no? Que igual se pagan, ¿no? Eh, bien, todas estas condiciones se van a reflejar también en la disminución de los ingresos en las gobernaciones y los municipios y las autonomías indígenas, porque todos vivimos de la coparticipación tributaria. Si se ve afectada la economía formal, privada, se reducen los impuestos, se caen los impuestos. Si el propio Estado no tiene los recursos para generar inversión pública, por falta de ingresos o por falta de capacidad de generar empréstitos, también se cae el empleo por parte del Estado. Bien, como decía Bill Clinton, decía, en política lo que manda es la economía. Es la economía, estúpidos, decía, ¿no? Es la economía la que nos permite un poquito mantener controladas las variables sociales y las variables políticas, las relaciones de poder, la fuerza de las presiones sociales al Estado, exigiendo respuestas del Estado. ¿Cuáles son estos efectos políticos a nivel global? Cuando uno hace el análisis político, es evidente que hay que tomar en cuenta factores que inciden y determinan el comportamiento político de una sociedad, tales como el económico y el psicosocial. Como hemos observado, muchos países necesariamente van a tener que enfrentarse, y unos con mayor capacidad de respuesta, otros con menor capacidad de respuesta, van a tener que enfrentarse a una crisis de carácter económico que necesariamente se va a traducir en pérdida de empleos y caída de la actividad comercial, vinculada a la caída de la productividad y de las actividades de importación y exportación. Lo que se prevé es que todos estos problemas económicos mencionados generen tensiones políticas y una fuerte presión a los gobiernos en todos los estados. Ahora, unos van a tener mejor capacidad de respuesta que otros. En muchos países las debilidades estructurales en los temas sanitarios ya se han puesto de manifiesto a la hora de enfrentar la pandemia. Y a pesar de que en otro tanto de ellos se ha reaccionado a tiempo con medidas acertadas, el miedo, el temor a infectarse y el temor a morirse, porque aquí no solamente la gente se está infectando, se está muriendo, genera mucha incertidumbre y por lo tanto también generan tensiones en el campo político. En estos momentos de crisis sanitaria
por ende crisis económica y por ende crisis política, también se van a poner a prueba la resistencia de los regímenes democráticos en cuanto a la capacidad de generar mecanismos de concertación política que permitan mantener condiciones administrables de la tensión y sobre todo generar condiciones de confianza, que es lo que menos tienen hoy nuestros gobiernos. Los estados democráticos hoy están sufriendo una pérdida de confianza en sus liderazgos y en sus instituciones. Si no lo hacen, podríamos estar, sobre todo en países de democracias débiles, como la nuestra, como la de muchos países de América Latina, enfrentando una nueva ola de autoritarismos nacionalistas que amenacen la sostenibilidad de las democracias. Por suerte, en América Latina, los regímenes autoritarios que aún están en el poder no han sido los mejores referentes para enfrentar la crisis del COVID-19. Más bien son los que más problemas sanitarios están enfrentando, al igual que sus consecuencias, y me estoy refiriendo al caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. A nivel global, si bien la China públicamente está mostrando indicadores que denotan su fortaleza, su capacidad de desarrollo científico para controlar la pandemia, es el país más cuestionado por no haber sido lo suficientemente responsable con la información en tiempos pertinentes sobre la existencia del virus y sus probables efectos en caso de que se descontrole el virus. Lamentablemente vamos a tener que sacrificar, al menos por los próximos 2 años, valores fundamentales del sistema democrático como ser las libertades plenas de circulación en muchos países. Pero mientras estas limitaciones cuenten y se logre contar con el apoyo y la participación en las decisiones que se tomen de una parte importante de la ciudadanía, podemos pensar que es posible sostener estable nuestras democracias en nuestros países. En Bolivia, de la misma forma que hacíamos referencia al alcance de los efectos económicos de la crisis global en Bolivia, en el campo político igualmente vamos a tener consecuencias. Uno de los efectos inmediatos seguramente será la reprogramación del calendario electoral, que necesariamente, y eso lo han dicho muy bien varios actores políticos, necesariamente requieren la modificación de la ley de convocatoria de elecciones, que vence este 3 de mayo, y darle la competencia al Tribunal Electoral para que pueda definir una fecha. Se está hablando entre septiembre, junio, octubre, o bueno, la fecha que sea y que se defina cuando se pueda, ¿no es cierto? Una vez pasen los riesgos, los picos de riesgo que hoy nos presenta el cuadro de infección en el país. Ahora bien, esto requerirá, pues, evidentemente, de una concertación política. Yo creo que para sostener un poquito el sistema democrático en este periodo de crisis, va a haber necesidad de entrar en un proceso de concertación, sobre todo al momento de definir las características de la normativa, de la nueva convocatoria o de la nueva, de la nueva ley que va a modificar la fecha, ¿ya? Dándole esa competencia al Tribunal Electoral, y también en lo que se refiere a la necesidad de que esa fecha sea
el resultado de un proceso de concertación. Ahora bien, algunas otras corrientes también están hablando, y creo que no hay que dejar de escuchar, de que se anule este proceso electoral y se haga una nueva convocatoria a elecciones. Y se aproveche en esa ley de devolverle las competencias al Tribunal Electoral en lo que se refiere a el diseño de la geografía electoral para las circunscripciones, que evidentemente reflejan un desequilibrio en la representación de el área urbana frente al área rural, ¿no? Tenemos hoy una mayor representación del área urbana, del área rural sobre el área urbana en lo que se refiere a circunscripciones uninominales. Y eso necesariamente tiene que cambiar. La reprogramación del proceso electoral dependerá de dos variables fundamentales entonces. Una, la primera, la estabilización de la curva de crecimiento de contagios a niveles administrables por el sistema sanitario nacional. Y la segunda, la capacidad y responsabilidad de la clase política para entregarle la potestad de la definición de fecha al Tribunal Supremo Electoral y concertar entre los diversos actores una fecha con el tribunal en el marco de las condiciones sanitarias del país. De igual forma, las ofertas programáticas de las fuerzas políticas en competencia tendrán que ser replanteadas en el nuevo escenario nacional e internacional. El tema sanitario se ha convertido hoy en el centro del debate social y político en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Más en nuestros países de América Latina y sobre todo en Bolivia, ¿no? Entonces, este tema, el tema de educación, el tema de la economía, van a ser los temas más importantes. ¿Qué medidas deberán tomarse para aminorar el efecto recesivo de la crisis mundial? ¿Qué medidas se van a tomar ante el posible cierre de muchas empresas del sector productivo? Ante la caída de las tasas de empleo formal e informal, ante la caída de ingresos por remesas, ¿cómo vamos a evitar la caída de nuestras exportaciones? ¿Y cómo vamos a enfrentar la caída de nuestra recaudación fiscal? Bueno, son muchas variables que se tendrán que controlar para evitar que la crisis económica termine convirtiéndose en una crisis política. Tensión política va a haber. Lo que hay que evitar es que esa tensión se convierta en crisis. Evidentemente, en estos tiempos del coronavirus, se nos plantean muchos desafíos en situaciones de incertidumbre. Fíjense ustedes, el candidato que gane las próximas elecciones cuando se hagan, ¿no?, será un presidente políticamente débil. No creo que después de esta crisis ninguna de las candidaturas supere el 25% de los votos. Y quizás alguno de los candidatos tome la decisión de abandonar la carrera electoral. Peor aún, si es que se decide anular esta convocatoria y hacer una nueva convocatoria. Sin embargo, el que gane debe tener la suficiente capacidad de generar condiciones de acuerdo. Fíjense, criticábamos, destruimos esa idea de la democracia pactada, y la democracia finalmente tenemos que aprender a de una vez entender que la democracia necesariamente implica generar acuerdos, generar pactos de gobernabilidad que permitan darle al Estado situación de estabilidad. ¿Para qué? Para que las decisiones tengan la suficiente fuerza y que puedan aplicarse las políticas necesarias para enfrentar la crisis y dar al pueblo boliviano los niveles de confianza posibles, de tal manera de construir estabilidad política y sobre todo no poner en riesgo el sistema democrático. Siempre a mí me preocupa la sombra del masismo,
dado que las condiciones políticas que hoy vamos a enfrentar son caldo de cultivo para estos proyectos caudillistas, autoritarios, fundamentalistas. Y no hay que olvidar que el discurso político que tiene el MAS forma parte de estas tendencias. Sin embargo, tengo la confianza que el electorado también está pudiendo vivir en carne propia las consecuencias de 14 años de políticas prebendales y clientelares del masismo, que en vez de aprovechar al menos 8 años que se tuvieron entre el 2006 y el 2014 de bonanza económica, de aprovecharlo en el fortalecimiento del Estado, de nuestras instituciones, de nuestro sistema de salud, de nuestros sistemas educativos, de modificar los modelos de enseñanza-aprendizaje, desarrollar la innovación científica, tecnológica, con tanta plata que hubo, ¿no? Y sin embargo fueron dilapidadas, fueron recursos dilapidados en obras fantasmas, empresas deficitarias y la más profunda corrupción que hayamos vivido en nuestra historia democrática. Eso sí, una corrupción democratizada, ¿no? Porque todo el mundo robaba como quería, sobre todo aquellos que estaban dentro de lo que era el esquema de poder del movimiento al socialismo. Bien, a modo de conclusiones, definitivamente el gobierno actual, el nuevo gobierno y todos los actores políticos tendrán que saber construir a futuro, y el futuro lo estamos visualizando en pocos meses, cuando tengamos nuestras elecciones e inclusive en este gobierno de coyuntura transitoria, saber construir mayorías democráticas para poder aplicar las medidas necesarias para enfrentar con mayor eficacia y eficiencia los golpes de esta emergencia sanitaria, de la crisis económica que se viene y de las posibles tensiones políticas que se generen. Donde el Estado pueda asumir una buena parte de la responsabilidad en modelos de emergencia, responsabilidad para crear empleos, donde necesariamente el Estado va a tener que flexibilizar las políticas fiscales a costo de reducir los ingresos del Estado, ¿no es cierto? Políticas fiscales, políticas laborales, para evitar el cierre de muchas empresas y la pérdida de muchos empleos. Y generar incentivos, también impositivos, para la apertura de nuevas empresas. Priorizar la salud en temas preventivos y en temas de tratamientos, equipamiento, infraestructura, provisión de medicamentos, para atender de manera efectiva los problemas epidemiológicos y establecer nuevas políticas de educación que nos permitan atender a una gran parte de la población en una situación de viralidad todavía latente mediante otras formas educativas. Hoy en la universidad estamos haciendo videoconferencias, estamos dando clases virtuales, pero no todos tienen acceso a la virtualización. Habrá que ver qué hace el Estado para generar acceso a la virtualización. ¿Dónde está el satélite Tupac Katari? ¿Sirve o no sirve para dar servicio a la gran población boliviana que no tiene acceso o no, a donde no llegan las telefónicas o las redes de internet, para brindarle este servicio y que no puedan quedar al margen de los procesos educativos, ¿no? Y finalmente diseñar sistemas o mecanismos solidarios que permitan atender a la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Los bonos habrá que priorizarse a quien se da. No hay que dar a todo mundo bonos. Hay que dar a aquellos sectores que se vean más golpeados, que no tienen empleo, que no tienen un ingreso, ¿no? Algunos bonos habrá que mantenerlos, otros habrá que quitarlos, siempre pensando que son medidas de emergencia. Como también habrá que desarrollar algunas iniciativas para ver de dónde van a salir los recursos económicos para el Estado.
y es que es precisamente lo que más va a escasear para sobrellevar la crisis. Entonces habrá que ya ir definiendo estrategias de negociación, concertando estrategias de negociación para renegociar o inclusive eh, establecer una pausa con la comunidad internacional, con nuestros acreedores, para dejar de pagar por un determinado tiempo nuestra deuda externa. Especial atención hay que tener con China, que es el país con el que más nos hemos endeudado. Y además vamos a tener que también empezar a pensar en cómo vamos a negociar nuevas fuentes de financiamiento. Más deuda externa. Así es, señores, vamos a tener que seguir endeudándonos al menos hasta que cambie el panorama a nivel mundial y tengamos situaciones de certidumbre para aplicar políticas de mediano y largo plazo y no políticas coyunturales. No puedo dejar de mencionar otro escenario que nos presentará esta realidad post-COVID-19. Me refiero al uso de las nuevas tecnologías en nuestras relaciones económicas, sociales y políticas. Bolivia tendrá que avanzar en políticas que institucionalicen en el mercado laboral y en el mercado comercial el uso de la virtualización, instrumentos legales como el reconocimiento de las firmas digitales, la validez de los contratos virtuales, la virtualización de los servicios públicos, de una parte, o sea, del pago de los servicios públicos, del pago del sistema financiero, de una parte importante del sistema educativo, la institucionalización del Bitcoin o cualquier forma de pago electrónica que tengamos todos acceso. Bueno, son algunos de los cambios que se me ocurren vamos a tener que implementar en el país. En este sentido, la crisis del COVID-19 también se nos presenta como una oportunidad para modernizar nuestras formas de interacción interinstitucional, lo que puede significar también una mayor transparencia en la administración de los recursos, tanto públicos como privados. Estamos hablando de algo que en el campo de los politólogos ya es una, un adjetivo constante, que es el tema de lo que se llama eh, la, el e-government, el gobierno electrónico. Bien, vamos a ser realistas. El COVID-19 nos va a hacer sufrir, nos va a golpear, pero también nos da la oportunidad de generar reformas políticas, institucionales, que permitan una mayor participación ciudadana y un mayor espacio para el diálogo social, de tal manera que podamos empoderar a los sectores sociales, corregir ciertas desigualdades, impulsar la innovación científica y tecnológica, que modernice nuestros sistemas de salud y educación. En fin, serán oportunidades que debemos tomar para recuperar o al menos no sufrir, no sufrir de manera dramática la caída de nuestro crecimiento económico y el desarrollo humano en el país. La pandemia nos puede ayudar a llevar a cabo una profunda revisión de nuestras concepciones de democracia y nuestras prácticas de gobierno. Una teoría, dice Daniel Innerarity, una teoría de la democracia compleja, gobernar el siglo XXI. En esta lógica de estas sociedades complejas, para actualizarlas y dotarlas de nuevas herramientas que permitan gobernar democrática y eficazmente la complejidad del siglo XXI, que se nos presenta, ya de entrada con problemas nuevos. Se abrirá una oportunidad transformadora para contener el riesgo de nuevos autoritarismos y avanzar en una democracia de nueva generación, de mejor calidad, más resiliente y con una gobernabilidad democrática afianzada.
Esta crisis nos va a permitir reflexionar de manera más profunda sobre la calidad de nuestras democracias y contener el riesgo de que repitamos procesos autocráticos como el que vivimos los últimos 14 años. Democracias de nueva generación y de mejor calidad. Precisamente, considero que uno de los principales efectos políticos que generará esta crisis del COVID-19 es el de generar nuevas formas institucionalizadas de participación y competencia política. Así también la creación de mecanismos de control social mucho más eficientes y abiertos al ciudadano. El gran desafío entonces es, al final de cuentas, hacer todos los esfuerzos para que de manera concertada podamos generar confianza dentro del sistema político, tratando de evitar de que se arrimen a él cualquier aventura autoritaria en nuestros países. Muchísimas gracias.